Karina Kaplan, Género es más que una palabra, educar sin etiquetas. Identidades y diversidades de género en la escuela. Desafíos en pos de la igualdad. Introducción. Empezaron en el jardín y fue ahí donde más difícil se te hizo, te enfrentaste al mundo que hay fuera de casa y donde está muy acentuado el ser nena, el ser varón. Los primeros meses fuiste descubriendo a las demás nenas. Las mamás en la puerta me decían que sus hijas solo hablaban de vos, que las peinabas, jugabas en el rincón de la casita a las muñecas y estabas todo el tiempo rodeado de nenas. Un día se me acercó una mamá que me dijo: tu hijo es un don Juan, siempre está con las nenas. Y yo pensaba, si supieran que desea ser una nena más. El jardín se te iba complicando cada vez más, porque no solo estabas todo el tiempo rodeado de nenas, sino que querías hacer las cosas que hacían, como por ejemplo, formarte en la fila con ellas. El problema venía cuando la señorita te sacaba y te ponía en la fila de los varones. Todos tus dibujitos eran de color rosa y solo dibujabas princesas y nenas. Salías llorando a menudo porque te trataban como varón. El gran tema era cómo explicarte a vos que eras varón físicamente y con documentos que decían que eras un varón. Entonces empecé a decirte que eras una nena especial y que nadie en el jardín se había dado cuenta. El relato de ese fragmento de la vida de Luana nos lleva a preguntarnos por los alumnos que esperan recibir las instrucciones educativas. Nos llevan a pensar qué capacidades tienen las instituciones de ver aquello que no entra dentro de los estereotipos y los rituales establecidos, dentro de una arquitectura escolar que fue diseñada para separar, con una distribución espacial que asigna a algunos lugares y a otros, y un modelo pedagógico que invisibiliza lo diferente. La experiencia educativa de Luana nos invita a reflexionar sobre todo aquellos sujetos que, por no ajustarse a lo establecido por la institución, se quedaron sin la posibilidad de construir una trayectoria dentro del sistema educativo. En este sentido, este trabajo se propone interiorizar los distintos paradigmas que regularon la sexualidad en la escuela y los aportes que desde las perspectivas de género tensionan las instituciones y en los últimos años en pos de problematizar situaciones y condiciones ampliatorias de derecho, en términos de igualdad de trato y oportunidades y de reconocimiento de las diversidades. El tema que aborda este capítulo constituye una de las preocupaciones que actualmente ocupa a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Al inscribir las definiciones de política educativa de la modalidad en el marco de una política del cuidado y el respeto por los derechos de los niños y niñas y adolescentes, contemplando siempre un abordaje desde la perspectiva de género con el firme propósito de promover la construcción en el escenario escolar de relaciones igualitarias entre los géneros. Comenzamos este relato con la historia de Luana porque nos interpela a la construcción colectiva de instituciones que alojen la diversidad y que sean capaces de dar la bienvenida a todos. En una escuela dispuesta a incluir a todos los posibles, una escuela que asuma el desafío de reconocer a todos. Género y educación, de socialización diferenciales y construcción de desigualdades. Los sistemas educativos en la modernidad se configuraron sobre la idea de materializar la igualdad en tanto valor estructurante de las sociedades modernas, al mismo tiempo que tendieron a ofrecer experiencias desiguales a niñas y niños y cumplieron un rol central en la formación y fortalecimiento de estereotipos sexuales. En la Argentina, la Ley 1420 contenía elementos progresistas en sus definiciones sobre lo femenino y lo masculino, aunque claramente delimitaba en el nivel primario espacios curriculares específicos para la mujer vinculados a lo doméstico, destinados para el varón, el ámbito del entretenimiento militar y lo público. Esta segregación se intensificaba en el nivel medio, que oficiaba como puerta de entrada a los estudios universitarios y al ejercicio de las profesiones para ellos, mientras que relegaba a la escuela normal para la formación de docentes a ellas. A lo largo del siglo XX se fue incrementando el acceso igualitario entre mujeres y varones a los distintos niveles del sistema educativo y también las tasas de escolarización en todos los niveles. Esta inclusión formal en el ámbito educativo no significa, sin embargo, que no subsistan presupuestos que tienden a justificar la desigualdad y una socialización diferencial por género que construye y refuerza estereotipos y preferencias. Esta socialización diferencial
se expresa en distintos ámbitos de la educación y modela fuertemente el currículum formal, el currículum oculto y el currículum omitido, permeando las prácticas de los actores educativos. De esta manera, en la escuela se aprende a ser mujer y se aprende a ser varón. Respecto de esta cuestión, Karina Kaplan y Gluz señalan: la escuela no es neutra respecto a los patrones de género. En la vida cotidiana del aula tiene lugar un proceso de construcción de un orden pedagógico que contribuye a definir y conformar sujetos femeninos o masculinos a través de la transmisión de un caudal específico de definiciones, relaciones y diferencias de género, que van pautando lo permitido y lo prohibido, definiendo lo normal y lo desviado para cada sexo. Es decir, este sujeto educando no es neutro respecto al género. En este sentido, en la escuela se hace carne un proceso de discriminación femenina entendida como un fenómeno mediante el cual se perpetúan prácticas sociales que generan identidades sexistas, es decir, identidades que segregan a la mujer al mundo de lo privado y al ciudadano de los otros, el cuidado de los otros, mientras que al varón al mundo de lo público y de la producción, fomentando la rigidización de los roles de uno y del otro sexo. Algunos autores incorporan al análisis de este fenómeno la idea de educación sentimental diferencial por sexo, que se expresa en múltiples dimensiones de la cotidianidad escolar, en la asignación de distintos roles dentro del aula, en los cuentos y lecturas, en los juegos, en el lenguaje, en la separación por materias, etc., que tienden a relegar a las mujeres al polo identificado con la debilidad, con la pasividad, la dependencia, la motricidad fina, la delicadeza, mientras que desarrollan en los varones capacidades vinculadas al ser independientes, tener iniciativa, personalidad propia, gusto por la aventura, todas importantes para la vida productiva y esenciales para promover liderazgo. De este modo, los logros de las mujeres se identifican como una excepción a la regla y el éxito de los varones se inscribe en un orden de lo natural. Como vemos, este proceso de socialización diferencial por género atraviesa las prácticas curriculares, en tanto configuraciones discursivas del discurso pedagógico hegemónico y construcciones de la subjetividad, tanto como el orden del currículum oculto. En las palabras del especialista Adriana Marrero, parece desprenderse la existencia de un fuerte consenso sobre el hecho de que las instituciones educativas crean y refuerzan a través del currículum oculto estereotipos diferenciales de género, que afectarán para siempre la percepción de las mujeres y los varones habrán de tener de sí y de los demás en sus trayectorias escolares y laborales futuras. Algunos autores postulan la idea de dispositivo pedagógico de género para dar cuenta cómo las formas de interacción de los roles, los formatos de participación, los juegos de lenguaje, los usos del tiempo, etc., construyen interpretaciones y clasificaciones idealizadas y esencialistas respecto a lo que es ser varón y lo que es ser mujer con base en categorías de posición jerárquica. Estos dispositivos actúan en el plano de los imaginarios, de las interacciones en el plano material, que derivan en formas concretas de subjetivaciones de género. Construcciones binarias y sexualidades en el closet. La modernidad se caracterizó por construir sistemas dicotómicos de pensamientos en los que uno de los polos asume la carga negativa y el otro una mayor valorización, conduciendo a una jerarquización de las partes. De allí el par femenino-masculino, que colabora en una construcción que hace de diferencias biológicas desigualdades sociales. Los pares dicotómicos racional-emocional, varón-mujer, heterosexual-homosexual, blanco-negro, son ejemplos claros de esta organización binaria de la cultura occidental. En el escenario educativo, el discurso pedagógico moderno realiza operaciones de clasificación, ordenamiento, normalización, regulación y produce un lenguaje escolar centrado en el silenciamiento de algunas voces y la habilitación de otras, produciendo operaciones de inclusión y exclusión desde el lenguaje escolar. En la cotidianidad escolar, esto se expresa en la negación y exclusión de lo femenino por un lado y la visibilización de lo femenino anclado a ciertos estereotipos por otro. Es decir, se expresan en las aulas y el escenario escolar mecanismos sociales y de poder mediante los cuales se construyen representaciones y prácticas de lo femenino y lo masculino, ordenando a los sujetos en estructuras dicotómicas con dos opciones, posibles, nena-nene. La escuela entonces, como una institución de la modernidad, se encuentra fuertemente involucrada en la producción y reproducción de este imaginario,
social genérico, y es precisamente la sexualidad el terreno político donde se disputan los sentidos en relación al deber ser varón-mujer, legitimando unos modos de existencia por sobre otros. En este sentido, así como el pensamiento occidental moderno no reconoce otras formas posibles de construcción de las identidades, la escuela tendió a negar y expulsar todo lo que no se inscribiera en una manera dual de habitar el mundo. El perfil biomédico y centrado en la prevención que atravesó los currículum e intervenciones escolares a lo largo del siglo XX tendió a articular las identidades de género a un único modelo de identidad sexual, la heterosexualidad, y a pensar a todo lo que no encajara en este molde desde la anormalidad. Algunas autoras que abordaron el tema de las identidades sexuales observan que en las escuelas pervive una pedagogía de closet. Esto es una pedagogía constituida sobre lo ideal de pureza y que impone modelos de identificación hegemónicos con un consecuente enclosetamiento de las identidades, de las diferencias. A partir de lo observado en situaciones que se han presentado en las instituciones educativas, podemos señalar que una de las primeras indicaciones que suelen dar la escuela ante el periodo de reconocimiento de la identidad del género autopercibida adoptada por las personas es la solicitud de estudios médicos, psicológicos o psiquiátricos, muchas veces con altos costos y victimizando a la persona involucrada. Por otro lado, también es habitual exigir una adecuación del DNI para llamar a la persona por el nombre que ha elegido en virtud de su nueva identidad de género. Otro mecanismo que las instituciones suelen adoptar es pedir el uso de ropa neutra y llamar a la niña o adolescentes por el apellido, generando un trato desigual con el resto de las estudiantes. O proponer como opción el uso de los baños de los profesores o de personas con discapacidades en lugar de permitir acceder al baño del género autopercibido. Entendemos que estas situaciones suceden a partir de una vigencia histórica donde la palabra de lo médico o lo jurídico tiene una relevancia preponderante por sobre lo subjetivo, y cuando las instituciones no se disponen a mirar las diferencias, la diversidad, lo heterogéneo, que habla de una realidad compleja que ya no es posible invisibilizar. En las palabras de la autora mencionada anteriormente, el silenciamiento sobre las nuevas identidades y prácticas sexuales y de género constituye una forma de representarlas, una forma donde se las margina y deslegitimiza. No podemos olvidar que el silencio y la omisión supone casi siempre tomar partido del lado del quien está ganando la lucha de aquellos que tradicionalmente ejercen el dominio. La sexualidad en la escuela. Históricamente, y de la mano de un paradigma que restringía la sexualidad y las relaciones interpersonales al ámbito de lo privado, la educación sexual tendió a aparecer como un asunto privado que se delegó a las instituciones educativas muy recientemente. En el marco de una alianza entre familia y la escuela que delimitaba claramente la educación sexual bajo la órbita de la primera, recién apareció tibiamente en la segunda de la mano del modelo biologicista, y todas las temáticas vinculadas con la sexualización estuvieron ausentes de la formación docente por décadas. Desde el paradigma biologicista se ancla la sexualidad a la genitalidad y a un abordaje curricular centrado en la anatomía de la reproducción, en un continuo mecanismo que va desde la reproducción de las plantas a los animales y a los seres humanos. Desde este punto de vista se produce una biologización de las prácticas humanas, ocultando otras dimensiones que se involucran en la sexualidad y poniendo énfasis en aquellos aspectos vinculados con las amenazas, los riesgos y los efectos no deseados de la sexualidad. Este modelo centrado en lo biológico se articula en algunos casos con un modelo moralizante, es decir, un abordaje que enfatiza las cuestiones vinculares y éticas que sustentan las expresiones de sexualidad y con frecuencia las encara desde una perspectiva que retorna más a los sistemas normativos, el deber ser, antes que los sentimientos y las expresiones reales de los y las jóvenes. Pone especial énfasis en el control mediante la abstinencia.